Antiguo Testamento, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Vamos a tener una breve disertación sobre alguna verdad contenida en este capítulo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está contado entre los profetas menores. Ustedes saben que existieron profetas antes del exilio, durante el exilio y post del exilio. Y nosotros sabemos que con la culminación del Antiguo Testamento el Señor viene lo que se llama el período intertestamentario. Algunos lo llaman el período de silencio porque Dios, cuando termina la revelación a estos profetas que fueron los finales del Antiguo Testamento, cerró su boca y no abrió por cientos de años a los hombres ni por revelación, ni sueños, ni visiones. Y es un periodo muy interesante estudiar lo que sucedió en ese tiempo en que Dios cierra el Antiguo Testamento, termina el Antiguo Testamento y no se da inicio al Nuevo Testamento. Ustedes recordarán que el Nuevo Testamento prácticamente se inicia cuando Juan el Bautista rompe el silencio de Dios y aparece en la escena para venir a aparejar o a preparar el camino del Señor, y nosotros vamos a tener después un nuevo tiempo de inspiración de las Escrituras con lo que son los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, sabe que tenemos los libros biográficos, los evangelios, ¿verdad? A Mateo, Marco, Lucas y Juan. Tenemos el libro histórico de los Hechos. Tenemos una serie de 13 cartas paulinas, las epístolas generales, y entonces tenemos el libro profético del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, con quien Dios cierra la revelación y completa así todo su consejo para su pueblo, para su iglesia, con Juan recibiendo en la isla de Pasmo esta revelación, más o menos en el año 95 de la era cristiana. Ahora, Malaquías, que es de donde queremos llamar la atención de ustedes en esta noche, noten cómo Dios termina, por así decirlo, la revelación antiguo testamentaria. Aquí en el capítulo 4 dice el Señor, porque he aquí, verso 1, estoy leyendo, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y aquí nos da una brevísima descripción de en qué consistirá el ministerio de este Elías que habría de venir, que no es más que una alusión a Juan el Bautista. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Buen Señor, te agradecemos una vez más poder abrir tu libro, contar con la iluminación de tu Espíritu que nos guía y enseña y recuerda y nos esclarece esta verdad que Él mismo reveló e inspiró y nos da luz para que la podamos entender. Danos más que corazón que comprende, danos corazón que recibe y corazón que retiene tu verdad. Danos celos por ella, danos fe en ella, que nos inclinemos reverentemente ante cada mandato, precepto, ordenanza, ante cada ley, exhortación, amonestación, ante cada requerimiento que hay en ella para nuestras vidas. Que no edifiquemos sobre nuestros sentimientos ni nuestras emociones, porque eso es tierra movediza, eso es fundamento frágil, que cualquier viento o tempestad que sople, cualquier río que dé con ímpetu lo va a derribar. No así tu palabra y Cristo, que son roca firme de la eternidad. Abre nuestros corazones a lo que estamos criando en esta iglesia, aquellos que aún serán padres y madres futuros,
que esta noche tú nos adviertas de manera clara y sencilla esta gloriosa verdad. Oro que tu Espíritu nos ilumine y que nos ayude a cumplir, como cumplió Juan el Bautista, esta elevada misión de transmitir el Evangelio a las generaciones futuras bajo notificación de tu verdad. Muchas gracias por Cristo, muchas gracias por los profetas, muchas gracias por inspirar tu palabra. Muchas gracias, Padre, por dejarnos este legado. Danos celo para que lo transmitamos a nuestros hijos con toda pasión y devoción y con todo amor de nosotros mismos hacia tu palabra, y que esto nos dé las herramientas por la gracia que da tu Espíritu para que podamos vivirla y enseñarla de manera eficaz y eficiente. A ti la gloria, a nosotros la bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, el Señor, cerrando su libro, su Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, el Señor se despide con el profeta Malaquías diciéndonos que antes que el Señor venga con sus juicios sobre este mundo y esta generación, antes que Él venga a traer condenación a los pecadores que no se han arrepentido y salvación a su pueblo de ser liberado, Él enviaría otra vez a Elías. Y como dijimos, esta es una alusión a Juan el Bautista. Podemos corroborar esto en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. El mismo Cristo dijo, si alguno quiere saber sobre Juan el Bautista, él es el Elías que habría de venir. ¿Y por qué el Señor, cerrando el Antiguo Testamento para entrar en un largo periodo de silencio o intertestamentario, Él refiere al ministerio de Juan el Bautista de manera similar a la del profeta Elías? Bueno, la similitud o la semejanza que nosotros podemos encontrar en los ministerios de estos dos grandes profetas del Señor, grandes hombres de Dios, es que cuando usted ve cómo le tocó a Elías ministrar y cómo le tocó predicar, cuál era la condición en que se encontraba el corazón, la nación de Israel. Elías profetizó y vivió durante el reinado de uno de los reyes más paganos que pudo existir, donde la nación de Israel se había desviado de la manera más severa, dejando a Dios, dejando la ley, dejando la adoración correcta al único Dios verdadero, donde el paganismo y la idolatría habían alcanzado quizás una de sus expresiones más groseras en tiempos del profeta Elías. Cuando Elías convoca a los profetas de Baal para que ellos clamasen a los Baales y él al único Dios verdadero, ¿cómo estaba el altar de Jehová? Derribado. Y el altar es una simbología perfecta, tipifica muy bien cómo está la relación o el corazón de una persona para con Dios o de una nación. Y en ese tiempo, Acab, su esposa terrible, Jezabel, habían penetrado tanto la idolatría, y Acab era un hombre con un alma tan cobarde y se había alejado tanto de Dios, aunque en la postrimería de sus días él se volvió a Dios y la misericordia de Dios, podemos decir, lo alcanzó. Sin embargo, había una idolatría demasiado grande, había un tiempo de lejanía de Dios, la ley de Dios estaba muy distante. Nosotros vemos todos los Baales, nosotros vemos todos los altares, cuán lejos estaba el corazón. Y así, a semejanza, de manera similar, como estaba pasando en el pueblo de Dios cuando estaba el profeta Elías, del mismo modo, cuando Juan el Bautista viniese a cumplir su misión de ser el antecesor, de ser el que abre el camino y allana el camino del Señor, la nación de Israel, el pueblo de Israel, casi nadie estaba esperando al Mesías. Todos estaban tan desviados, todos se habían apartado tanto, todos se habían olvidado de Dios, de tal manera que pocas personas estaban apercibidas como Zacarías esperando a ese Mesías de manera viviente. Por tanto, le tocó a Elías y le tocó a Juan el Bautista en condiciones similares de la nación, del pueblo de Dios, cuyo corazón se había apartado mucho del único Dios verdadero. La idolatría rampante, el no temor a Dios, la impiedad estaba reinando. Pero no solo le tocó predicar, ministrar y vivir en época en que el pueblo le había dado la espalda a Dios. El carácter y la misión de ambos eran muy similar. Cuando usted ve a Elías tisbita, cómo este hombre vivía, cómo vestía, qué hacía, lo desafiante que él era, aunque Elías
en este aspecto de su carácter fue luz y sombra. Porque Elías era un profeta que era capaz de decirle al rey Acab, diciéndole, tú eres el que turba a Israel con tu pecado y tu idolatría. Y enfrentaba al rey, a un rey perverso como era Acab, con una mujer sumamente perversa como era Jezabel. Elías le decía, tú eres el que ha turbado a Israel, tú eres el hombre que está en tal pecado. Aunque después, cuando la mujer de este rey al que él enfrentaba le amenazaba, Elías dijo, patica, ¿para qué te tengo? Camilla, llévame a mí. Elías sale huyendo, pero él acaba que con la gracia de Dios, el poder de Dios, de enfrentar a los 400 profetas de Baal, y acaba de matarlo mostrando su idolatría, y Dios acaba de manifestarse de manera gloriosa, y por la oración de este hombre con pasiones semejantes a la nuestra, el cielo cerró la lluvia, y Elías era un profeta de fuego, Elías era un profeta realmente fuerte, de carácter. Cuando Cristo nos da una descripción en el Nuevo Testamento del carácter de Juan, Cristo decía, miren, él no está en palacio, vestido con ropas delicadas. Juan no es una caña cascada que el viento puede doblar. Juan no es un pábilo que humea. Juan un hombre vertical. Juan un hombre que le decía también a Herodes, no te toca la mujer de tu hermano. Al rey lo enfrentaba. Por tanto, podemos ver que Juan el Bautista sí era el Elías que habría de venir. ¿En qué sentido? Épocas del pueblo de Dios en condición espiritual muy similares, carácter muy similar, ambos, pero también un ministerio y una obra ministerial también bastante similar, que tratar de hacer volver el corazón del pueblo que se ha alejado, se ha distanciado, se ha engrosado contra Dios, tratar de hacer que el corazón del pueblo de Dios se vuelva hacia Dios en una obra por el Espíritu Santo de arrepentimiento y fe. Sin embargo, es sumamente interesante notar que lo que el profeta Malaquías, profeta menor, nos dice aquí sobre este mensajero, Juan el Bautista, nótelo que haría en el versículo 5 y 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Deben recordar que los profetas a veces cuando profetizaban por lo que el Espíritu les revelaba, ellos no podían ver todo el contexto de lo que acontecería. Y muchos eventos proféticos que estaban cifrados en dos tiempos, en dos épocas, muchas veces ellos lo veían como si fuera un solo evento y no podían separar. Por eso, cuando algunas personas preguntan, ¿por qué razón Juan el Bautista, cuando estaba preso en la cárcel, le mandó a preguntar a Cristo con sus discípulos si él era el Mesías o el que habría o debían esperar a otro? ¿Qué pasó? ¿Le faltó la fe a Juan en la cárcel? Yo no creo que fue eso. ¿Qué pasó? Juan quería confirmar a sus discípulos, esos dos discípulos, para que cuando ellos escuchasen la respuesta de Cristo, siguieran a Cristo y ya no dejaran seguirlo a él, porque era necesario que Juan menguara y Cristo creciera. Yo creo que la razón es lo que dije anteriormente. A Elías, a Juan el Bautista, no se le había dado todo el contexto profético de los eventos del Mesías por venir. Y si ustedes ven, ¿cuál era la predicación de Juan el Bautista? El hacha está puesta a la raíz de los árboles, su aventador está en su mano y limpiará su era, y todo árbol que no dé fruto será echado en... Juan esperaba el advenimiento del Mesías como todo judío que no se le ha revelado todos los eventos futuros escatológicos como un solo evento, un solo hecho, donde viene el Mesías, castiga lo malo y recompensa lo bueno, y esto se acabó. Y por eso toda la predicación de Juan era de juicio. La hacha está puesta a la raíz de los árboles, el aventador está en su era, él va a echar a los malos en el infierno y va a... Entonces la pregunta de Juan, si yo soy el amigo del esposo, del novio, si yo soy el que está allanando el camino del rey que viene a hacer justicia, castigando a los malos y recompensando a los buenos, ¿qué hago yo en la cárcel? He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver, y esto me llama poderosamente la atención, con qué verdad el Espíritu Santo sella el Antiguo Testamento. ¿Con qué verdad? Verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el del corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
¿En qué consistiría este ministerio? Bueno, yo debo decir que nosotros nos ha tocado vivir una generación de padres cuyos corazones se han apartado de sus hijos. En su estilo de vida, en sus prioridades, en sus más caros anhelos con relación a sus crías, de tal modo y tal manera que tenemos padres que han olvidado por completo cuál es la misión y la visión que Dios le ha dado tocante a sus hijos y han asumido para sí, buscando para sus hijos cosas que no son el legado que Dios ha querido que nosotros le dejemos. Nosotros tenemos padres que están muy preocupados por la educación de sus hijos, por la complacencia de sus hijos, por la preparación de sus hijos, algunos. O padres que están preocupados porque sus hijos sean felices. O padres que sencillamente han perdido todo anhelo natural del cuidado, de la protección, de lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando dice que los padres debemos criar a nuestros hijos, y la palabra criar ahí es sustentar. Y la idea es, no es solamente la provisión de las necesidades materiales, sino sustentarlos espiritualmente, emocionalmente, conductualmente. Nosotros proveyendo todas las cosas que ellos necesitan como un ser integral, con necesidades espirituales, con necesidades materiales, con necesidades emocionales, con necesidades sociales, nosotros proveyendo, pero con el fin de llevar nuestros hijos a Dios. Tenemos padres. Hay una plantita aquí, una hierba, que nosotros le llamamos mala madre. Tenemos una generación de padres que no somos capaces de que nuestros corazones se mantengan en pos de Dios y de nuestros hijos. Por ejemplo, mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 47, el versículo 3. Este versículo me llama a mí muy poderosamente la atención. Jeremías capítulo 47, versículo 3. Yo lo estuve leyendo en 5 o 6 versiones diferentes. Sobre todo me gusta mucho leer la Biblia textual. Leo en las Américas, leo en la versión de Reina Valera, antigua versión moderna, la NBI. Todas las versiones que yo tengo a la mano. Este versículo de Jeremías 47, verso 3 dice: por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Bueno, las diferentes versiones nos dan como diferentes aspectos, pero la esencia es la misma. Nosotros estamos viviendo una generación de padres en la cual los padres no quieren criar a sus hijos. No pensar de criarlo en disciplina y amonestación del Señor. No quieren. Nosotros tenemos padres. Antes, la generación de nuestros padres era negada y todo su trabajo iba en pro de sus hijos, de formarlos, de criarlos, de enseñarlos, de instruirlos. Y hacían un hincapié en la conducta y en la formación. Tenemos una generación que hace hincapié en la información de nuestros hijos. Y por eso nosotros queremos que nuestros hijos sepan computadora y que sepan música y que sepan inglés. Cosas todas que son buenas, son buenísimas. Pero nosotros somos una generación que quiere cultivar el intelecto de nuestros hijos, no el carácter de nuestros hijos. Porque es mucho más fácil cultivar, enseñar cualquier disciplina del saber humano que trabajar. ¿Usted cree que coger el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, es tan fácil en el carácter humano? Note, nosotros somos cristianos de muchos años, mucho tiempo de haber sido salvados, haber sido regenerados. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras. Y fíjese lo difícil que se hace la transformación de nuestro carácter. Cuando nosotros somos desesperados, somos impacientes, qué difícil se ha hecho ver a un creyente crecer en la gracia, ser transformado a la imagen de Cristo y ver un carácter apacible, benigno, con dominio propio, con templanza. Y si nosotros hemos negado la transformación de operar el fruto del Espíritu en nuestra propia vida, vamos a tener la paciencia, la valentía, la resolución, la determinación de querer hacer eso en el carácter de nuestros hijos. Y yo quiero que ustedes noten cómo está estructurado el texto de Malaquías 4:6.
Malaquías 4:6 dice que Juan el Bautista, su misión sería hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Una queja constante de los padres en este tiempo es: estos muchachos de esta generación no respetan a nadie. Estos muchachos, nuestra generación no era así, dicen muchos padres. Pero según el Espíritu Santo en este pasaje, ¿cuál ha sido el corazón que se ha alejado primero de quién? El de los padres. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y luego el de los hijos en respuesta hacia los padres. ¿Y en qué sentido el corazón de esta generación se ha distanciado mucho de nuestros hijos? Bueno, en el sentido que lo decía ahorita. Por ejemplo, nuestro foco de atención hacia nuestros hijos no son las cosas eternas. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Los padres de ahora no nos enseñan a amar lo eterno, ni a amar a Dios, ni a las Escrituras. Y yo no quiero generalizar, hay padres piadosos, hay mamás que se fajan como Loida, como Eunice, a criar a sus hijos en el temor y en el amor a Dios. Y son mujeres valientes y ellas se están sacrificando. Y ellas pudieran comprar en la Feria de la Vanidad lo que venden. Pero tú puedes ser una mujer profesional, pero tú puedes escalar más lejos, tú puedes estar en una empresa. Cosa que es cierto, porque las mujeres tienen igual o más capacidad que el hombre. Eso depende de los dones que Dios haya dado, la gracia que Dios haya dado. Sin embargo, vemos malos padres y malas madres que no son capaces de instruir a sus hijos en lo eterno y no solamente informarle la verdad, sino serle un modelo, un canon, una regla de ser una figura que ellos puedan ver, no solo la verdad comunicada, sino la verdad vivida. Y el corazón de nosotros los padres, se ha alejado tanto de tal manera. Miren esto. Mire cómo se ha transformado la sociedad. Hoy en día necesitamos a mami y a papi trabajando fuera. Lo que los hombres ganamos muchas veces no es suficiente, a veces realmente no es suficiente, muchas veces es porque queremos tener un estilo de vida que nuestras entradas no lo pueden sustentar. ¿Qué hace eso? Saca a la mamá a la calle también y entonces nosotros decimos, bueno, una de las cosas que este gobierno vende como uno de sus logros son las estancias infantiles. ¿Qué significa eso? Que los niños que en sus mozos años, en sus primeros años, eran amados, conducidos, eran criados, educados por sus madres en sus casas y parte de su papá. Ahora yo tengo profesionales de la enseñanza que son los que le transmiten a sus hijos los conocimientos que ellos creen como bueno y válido. Y un niño de 2 años y medio que todavía pudiera estar siendo amado, criado, atendido, corregido, disciplinado, instruido por el amor de una madre, por la pasión de una madre y de un padre también. Una maestra tiene que decirle eso, pero esa maestra no tiene en sus entrañas, aunque ella sea madre, no tiene el afecto que Dios puso en conexión contigo y tu hijo. Pero además, ¿quién controla los sistemas de enseñanza de las naciones? Los estados, los gobiernos. ¿Tienen los estadísticas nuestros, los gobernantes nuestros, el temor a Dios, el valor por las cosas eternas? ¿Tienen ellos te van a hacer un pensum o te va a hacer el Estado Dominicano cuando él traza las líneas de la educación que quiere para la nación? Él tiene los valores eternos, él tiene el temor a Dios, él tiene el amor a Dios. Por tanto, cuando tú cedes a tu hijo en esa época en que tú eres el modelo, el patrón, el paradigma, el ejemplo vivo, de hecho, mis hermanos, para poder trabajar el carácter no es en un aula, en un ambiente controlado, con una misión y visión bien determinada, que es educar el intelecto.
se da en conducta que el niño hace de manera espontánea, revelando su corazón. Y es el papá y es la mamá la que puede ser un estudiante del alma, del corazón de sus hijos, y sembrar y traer la palabra que no está lejos, no está de aquel lado del mar o en el cielo, traerla a su boca, a su corazón, y aplicarla y enseñarla y trazarla. Pero así se ha alejado nuestros corazones de nuestros hijos. Pero le voy a decir algo. ¿Usted sabía qué dio origen a la tanda extendida en el mundo? ¿Y cuáles fueron los primeros estados que lo practicaron? A la famosa tanda extendida. Cuando existía la Unión Soviética Socialista, los estados tomaron la escuela no solo para educar a la gente, sino para transmitir toda su filosofía y criterio. Y lo que hicieron fue desprender de los hogares y decirle a los padres: dame tus hijos, yo te los educo. Y así se transmite por 8 horas en el día el concepto que el Estado quiere, el concepto que la nación quiere, el concepto que el estadista quiere sembrar en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros hemos cedido de manera increíble a terceros un legado que la Biblia la pone únicamente, exclusivamente sobre los padres. No son los abuelos los que crían, ya los abuelos criaron. Y lamentablemente, la mayoría de los abuelos malcrían. No tiene por qué ser en la totalidad así, pero la inmensa mayoría de los abuelos malcrían. Pero ellos no están llamados a eso, ya ellos cumplieron su rol, ya ellos fueron padres, ya ellos fueron madres, ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. No son los tíos, no son la escuela tan extendida, no son los, ¿cómo se llama? Donde dejamos los niños pequeños, las guarderías. No. No es la televisión, no es una doméstica en casa la que debe criar a tus hijos. Cuando nosotros dejamos nuestros hijos, nosotros hemos perdido de vista nuestra principal misión como creyente, como ser humano, como mamá y como papá. Dice a los padres: Padre, criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Y Juan tenía como gran misión hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero a los padres de esta generación nos ha faltado mucho valor. El temor, el placer, la conquista de logros y ambiciones personales, que muchas de ellas son hasta legítimas, han primado y han sido de más alta valor e importancia para nosotros que la inmensa, noble e insuperable e impostergable e insoslayable e intransferible tarea de criar nosotros mismos a nuestros hijos. Ni siquiera a la iglesia Dios le da esa responsabilidad. No se lo da a la escuela, no se lo da al Estado. Juan el Bautista tendría como misión hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de verdad que tenemos una generación de hombres matando mujeres. Una generación de hombres cobardes, miserablemente cobardes. Si usted busca las estadísticas de cuántas madres solteras están criando en nuestro país y en el mundo, usted se va a sorprender. Hombres que abandonan su rol que Dios, la sociedad, el mundo les ha dado, de criar hijos, criarlos para Dios y criarlos para que sean entes sociales correctos, bajo los parámetros correctos. Así es que yo quiero que usted venga conmigo al Salmo 73 y veamos allí algunas verdades que debemos tomar en cuenta si hemos de devolver nuestros corazones a nuestros hijos, para que nuestros hijos, en respuesta a eso, vuelvan sus corazones a nosotros y sobre todo a Dios, que es lo más importante. A Dios, que es lo más importante. Este salmo a mí me encanta. Este salmo es precioso, el Salmo 73. Yo quiero que usted mire conmigo algunas verdades contenidas en él. Salmo 7:8. Dice el Salmo 78, verso 1. Voy a ser muy breve.
Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, la cual hemos oído y entendido, porque nuestros padres nos la contaron. ¿Quiénes fueron los responsables de contar a sus hijos verdades escondidas, verdades pasadas, legados de Dios, ley de Dios, precepto de Dios? ¿Quiénes le contaron? ¿Quiénes le anunciaron? ¿Quiénes le proclamaron? ¿Quiénes le enseñaron a ellos? Hermano, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios no esperaba que la nación, el niño, conociera a Dios en el contexto de la adoración pública, en los sábados, al leer la ley. No, Deuteronomio capítulo 6 dice: esta ley que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, entonces la contarás a tu hijo al levantarte, al contarte, al ir de camino. Por tanto, el conocimiento de un hijo sobre Dios no era en el contexto de la congregación oyendo la ley, era padres que tenían la ley en su propio corazón y que día a día podían coger las escrituras y explicarla y aplicarla a la vivencia de sus hijos, al caminar, al trabajar, al levantarse en cada momento. Es la manera más eficaz de transmitir la verdad. No es ni siquiera un púlpito. La manera más eficaz de transmitir nuestra fe a nuestros hijos no es trayéndolo a la iglesia. Es hacer que la Biblia cobre vida cuando ellos manifiestan lo que hay en su corazón. Es hacer que la Biblia tome pertinencia en su alma, en cada cosa que ellos hacen. Y note, ¿quiénes se la contaron? Dice el salmista: nuestros padres. Y dice el versículo 4: no la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Deben saber los padres, como dije, citando John MacArthur, decía: los pastores no podemos resucitar en domingo los hijos que los padres matan durante la semana en casa. En el verso 5, él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a su hijo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levanten cuenten a sus hijos. Me encanta la palabra notificar aquí. El diccionario define la palabra notificar como informar por los medios oficiales a una persona una resolución o una decisión que una autoridad legítimamente establecida ha determinado. Usted sabe lo que es un acto de alguacil. Un juez resoluta algo con relación a un asunto en cuestión y hace que uno de los implicados en el caso se entere, sepa, mediante un alguacil, que es una persona con fe pública, le informa de manera que esa persona no puede alegar ignorancia. Y si ella no se acoge a la resolución de la autoridad legítimamente establecida, ella entonces va a tener que someterse a las consecuencias que los hebreos dan. La forma de nosotros notificarle la verdad del evangelio a nuestros hijos no es trayéndolos a los cultos, cosa que es muy buena. Enseñémosles la adoración pública, traigámoslos a que se expongan a la predicación de la palabra. Pero la forma de transmitir de forma directa, firme, eficaz, de manera pertinente, de manera que la verdad penetre en su alma. ¿Sabe cuál es? Al nosotros, en nuestra vivencia, en el entorno del hogar, que ellos nos vean vivir esa ley y luego pasársela a ella en el entorno de las cosas que se dan en su vida, en la cotidianidad. Es ahí donde le notificamos en el alma la verdad. No es el púlpito, y el púlpito ayuda, pero no es la forma ni más bíblica ni más legítima. Trae a sus hijos, haga que sus hijos vengan a la adoración pública, haga que ellos escuchen la palabra, que el Espíritu Santo los traiga al arrepentimiento. Pero la forma más poderosa, más contundente, más persuasiva, más eficaz, más pertinente, de que la verdad se le meta en el alma, de hacer de que nuestros corazones estén hacia ellos, ¿sabe cuál es? Cuando nosotros la practicamos y en esa práctica se la suministramos a ellos. Eso es notificarle la verdad. A eso se refiere Deuteronomio 6:5.
Dios mandó, dice el versículo 5, que le notificásemos la verdad. ¿Y qué quiere el Señor? Verso 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a la vez a sus hijos. Una verdad que se notifica y transmite de generación en generación. A veces yo no sé si tengo una precisión pesimista, pero yo pienso que nosotros somos una generación de cristianos que no hemos logrado transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando ya tienen 13, 14, 15 años, no quieren venir a la iglesia, no quieren el evangelio nuestro. Ellos son responsables, cada ser humano es responsable, pero yo no sé si nosotros no somos la generación con el eslabón perdido en cuanto a la transmisión del evangelio. Porque la devoción que nuestros padres mostraron hacia Dios y al comunicarnos la verdad del evangelio no es la que nosotros estamos mostrando a nuestros hijos. El nivel de sacrificio que nuestros padres, los que tuvieron la gracia, la dicha, la bendición del cielo de tener padres que le enseñaron el evangelio, esa no fue mi realidad. Que es contrario, por ejemplo, a de mi esposa, que tuvo padre pastor, que lo encaminaron en la verdad y que mi esposa hizo profesión de fe a los 7 años. Pero yo no sé si nosotros hemos visto el evangelio como pan liviano y no hemos tenido ni el fervor, ni la convicción, ni la valentía, como leímos en el libro de Jeremías 43:7, por la debilidad de nuestras manos. Nosotros no hemos notificado ni transmitido a nuestros hijos un evangelio que nosotros hemos alejado de nuestros corazones y no hemos sido capaces de transmitirlo mediante vivencia, experiencia, fervor y pasión. Que lo cuenten en la generación venidera, que lo sepan, que lo transmitan los padres, que lo vivan los padres, que lo comuniquen los padres, que lo enseñen los padres, que lo modelen los padres. Es la idea. Todos nosotros estamos interesados en que nuestros hijos estén preparados para su futuro y nosotros creemos que la preparación de su futuro es una buena profesión. Y nosotros creemos que si nuestros hijos tienen que estudiar porque tienen una tarea, el domingo ellos no tienen que venir a la iglesia. Y muchos creyentes grandes ya, ellos piensan que si tienen algo que presentar en la universidad, ¿sabe qué tiempo ellos sacrifican? El de la iglesia. ¿Y usted cree que una generación de padres así va a transmitir el celo por la verdad a sus hijos? Cuando usted le enseña a sus hijos que su principal deber es su preparación. Esta es la generación que va a notificar la verdad del evangelio y que le va a enseñar a nuestros hijos que es basura ganar el mundo si pierde su alma. Esa es la generación que va a notificar la verdad y que lo va a transmitir como un sello en el alma de nuestros hijos. Ni pensarlo. Padres, no le digan a sus hijos que ustedes están más preocupados por ellos cuando en la escuela los llaman porque ellos no hicieron una tarea, cuando sus hijos tienen 5 días que no han cogido la Biblia para leerla. Después no vengan a decirle a sus hijos, no le digamos a nuestros hijos que la Biblia es la palabra de Dios y que lo primero es que tenemos que honrarla, porque nuestros hechos hablan tan fuerte que no le dejan oír nuestras palabras. Comunicar la verdad del evangelio requiere más que información, que una exégesis correcta de la Biblia. Requiere compromiso con esa verdad, requiere pasión, requiere convicción, requiere apego por esa verdad. Tengo que terminar, yo tengo otro compromiso ahora. Tenemos la cena del Señor. Dice el versículo 7 que el fin de todo esto, el propósito, el objetivo, la meta, la razón de todo esto es que nuestros hijos aprendan a poner su confianza en Dios. Ese es ahí donde queremos llevarlo. Que Dios sea su confianza, que Cristo sea su esperanza, que el evangelio sea su ancla firme. Que ellos aprendan que Dios es el sustentador de la vida y que éxito sin Dios es el fracaso más miserable que hay.
Que no hay una cosa más miserable en la vida de alguien que tenga éxito en todo, alejándose de Dios. Que esa es la forma más loca de fracasar. Que pongan su confianza en Dios. Que no se olviden de las obras de Dios. Que guarden, noten en el texto. Mira el texto, es bien sencillo lo que dice. Las 3 cosas que perseguimos. Número 1, que repito, que no lo voy a tratar a profundidad por algo que debo hacer. A fin, número 1, de que pongan su confianza en Dios. Número 2, que no se olviden de las obras de Dios. Y número 3, que guarden sus mandamientos. Si nosotros fracasamos en enseñarles esas 3 cosas a nuestros hijos, no importa que tus hijos sea un empresario, no importa que sea un profesional exitoso, no importa que vive en un buen barrio, no importa que tenga una buena educación, nosotros hemos actuado peor que los indígenas cuando vino Colón aquí. ¿Qué le dio Colón a los indígenas? Espejito. ¿Qué le cogió él a los indígenas? Oro. Nosotros somos peor que los indígenas en ese sentido. Y finalmente el verso 8. Y no sean como sus padres. Yo oigo a muchos padres decir, muy boca llena y cosas muy buenas, yo quiero que mis hijos me superen. Yo quiero que mis hijos sean mejor que yo. Y otro muy erradamente, yo no quiero que ellos malpasen lo que yo malpasé. Yo no quiero que ellos sufran. Yo no sé de dónde un cristiano ha comprado eso en la Biblia. Porque ningún padre va a querer que sus hijos sufran. El amor natural es protegerlos, amarlos, guardarlos. Pero no hacer de nuestros hijos unos enclenclen, debiluchos, pusilánimes y sin servir. Y todo carácter se forja en el horno de fuego. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 8. Y no sean como sus padres. ¿Usted sabe lo que significa la palabra contumaz? Yo me empeñé mucho a investigar esta palabra. Y anoté aquí, puse en mis notas, valga la redundancia, una definición de esta palabra. Y esa palabra contumaz significa persona que se mantiene firme en su compostura o en su comportamiento, actitud o idea e intención, a pesar de ser castigado, ser advertido y ser aconsejado. No importa que lo castigues, no importa que lo aconseje, no importa que le advierte, él va a permanecer en una actitud de necedad. Que no sean contumaces y rebeldes. Número 1. Número 2. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Hermano, yo no quiero juzgarle. Yo no puedo, ni debo, ni quiero, porque yo no soy un ejemplo a seguir de una buena crianza. Al igual que ustedes, lucho, al igual que ustedes, debilidades, al igual que ustedes, a veces me siento incapaz, me siento medio frustrado cuando no soy capaz de ser el modelo que Cristo pretendió para los hijos que Él nos dio a criar. Es una gran lucha, es la más grande de nuestras empresas. Pero debemos reflexionar y pensar seriamente hasta dónde nosotros estamos haciendo el papel de volver nuestros corazones a nuestros hijos, para que nuestros hijos, en respuesta con la gracia divina, vuelvan el de ellos a nosotros y que ellos puedan seguirnos a nosotros en la medida en que nosotros seguimos al Señor. Padre, ustedes sacan tiempo para orar por sus hijos. Ustedes oran por y con sus hijos. Cuando Dios responde una oración en su casa, hay un momento de acción de gracias para elevar el corazón y la alma de ellos en gratitud y en adoración al Señor.
Ustedes les enseñan la importancia de memorizar los versículos que cada mes aprendemos aquí. Hay padres que son maravillosos en esta iglesia en eso. Vemos niños pequeñitos recitar textos. Usted ponen la palabra, la sacan del libro y se la colocan en el alma. Cuando ellos tienen una conducta que transgrede en algún principio bíblico, usted se sienta con ellos y le dicen a cuál principio de la ley de Jehová ellos acaban de violar. A modo de enseñanza, de instrucción, de advertencia, de consejo, de persuasión, de indicarle el camino correcto al cielo a seguir. Ustedes, cuando ellos manifiestan su pecaminosidad, aprovechan para mostrar a Cristo y su amor, la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, de modo que ellos han inducido por el Espíritu Santo desde su moza edad a creer en el Señor Jesucristo y reconocer la pecaminosidad de su alma. Cuando usted ve a su hijo dar una muestra de impiedad, cualquiera que fuera, tu corazón se duele y se advierte y te lleva entonces a procurar más diligente, fiel y constantemente la gracia de Dios para la redención de tu hijo. Cuando el cuerpecito de tu hijo se enferma, tu corazón de mamá se duele y de papá, pero tu hijo te está dando señales de que su alma está muerta, no que está enferma, que está muerta. Y tú tiras el báculo de Dios sobre el alma de tu hijo del modo que Giesi lo tiró sobre el hijo de la tsunamita. De distancia, no. Como el profeta, traemos al niño a nuestra cámara secreta, lo tendemos en la cama, reconocemos el estado de perdición y que el niño está muerto. Cuando Giesi le pasa el escáner al alma del niño, de la hija de la tsunamita, él no entendió la real condición en que estaba el niño. Él dijo, el niño no despierta, está muerto. Si nosotros no somos médicos del alma y no podemos pastorear el corazón de nuestros hijos y no podemos entender qué es lo que dice la Biblia, que su problema no es más educación, cosa que ayuda bastante, que su problema no es más música, ni inglés, ni computadora, que su problema es un problema del alma. Y que ellos más que educación necesitan regeneración, necesitan redención, necesitan justificación, necesitan santificación, necesitan perdón. Que eso es un resumen de decir, necesitan salvación. ¿A usted no le preocupa que sus hijos partan de este mundo a la eternidad sin Dios? ¿Usted ha pensado que su hijo puede ser una estopa para el infierno? Padre, nuestra meta no es darle una buena profesión a nuestros hijos. Esas son cosas buenas, pero secundarias. Nuestra meta no es que nuestros hijos sean exitosos económicamente. Eso es algo bueno, pero secundario o terciario. Nosotros no estamos aquí para tener como primera meta la realización material o intelectual de nuestros hijos. La principal es que ellos pongan, a fin de que pongan su confianza ¿en quién? En Dios. Y te lo repito, y me lo repito, y lo repito para todos aquí. Si nosotros hacemos hijos que profesionalmente son exitosos, que económicamente logran metas muy elevadas, y nuestros hijos se van al infierno, hemos educado a nuestros hijos para que ganen al mundo y pierdan sus almas. Y hemos fracasado de la manera más miserable que se puede fracasar. Transmitamos mediante notificación de vida, mediante sello de vivencia, de experiencia, de devoción, de pasión, de convicción, la verdad del Evangelio a nuestros hijos, porque ese es el mejorcísimo legado que un papá y una mamá tienen que darle. Y si nosotros no profesamos creyente en Cristo, un hogar, un altar. No es el pastor de la iglesia que tiene que enseñarle el evangelio a sus hijos. Tampoco los maestros de escuela dominical. Nosotros colaboramos con ustedes. Del mismo modo que ustedes colaboran con nosotros. No es el Estado, no es la escuela, no es la iglesia. Los pastores no podemos resucitar en domingo los hijos que los padres matan espiritualmente durante la semana. ¿Sabe dónde su corazón o se endurece o se enternece? En casa, contigo, ante tus ojos.
Nuestros hijos revelan su carácter y revelan si su problema es más de ambición, de temor, de falta de dominio propio, de egoísmo. Es ahí donde el Evangelio con ternura, con amor y compasión tiene que ser transmitido. No les juzgo, no les juzgo. Al igual que ustedes, necesito el favor de Dios, necesitamos el favor de Dios para esa tarea. Vamos a orar. Te damos gracias, buen Señor, por tu gran amor y tu inmensa misericordia. Y te decimos que somos incapaces de poder transmitir con eficacia y pertinencia la gracia de Cristo en nuestras vidas a nuestros hijos, que nos ha faltado valor, sabiduría, amor por ti, amor por ellos, amor por la verdad, amor por sus almas eternas. Nos ha faltado valorar lo eterno antes que lo pasajero. Muchas veces el temor de no proveer pan, abrigo, medicina, ropa y escuela nos ha diezmado y minado tanto el alma que hemos corrido velozmente tras esas cosas que son buenas y hasta necesarias, pero nunca comparable con el bienestar eterno y la salvación de nuestros hijos. Muchas veces nos ha faltado sabiduría para cernir y discernir, para discriminar, para poner lo eterno y lo mejor antes que lo bueno. Nos ha faltado amor a ti, temor a ti. No hemos buscado el poder del Espíritu Santo para poder transmitir de manera virtuosa este evangelio al alma de nuestros hijos, para sellarla mediante notificación con el poder del Espíritu Santo y con padres que aman a sus hijos de hecho y de verdad y que tienen sus corazones vueltos a Él. Muchas veces en vez de corregir sus pecados, los hemos consentido, justificado. Cuando ellos no cumplen con sus responsabilidades, culpamos a terceros en vez de enseñar la responsabilidad. Hemos preferido enseñarle a tener autoestima en vez de que autocontrol. Y es porque hemos fallado, Señor. Ten misericordia de nosotros. Bendice a cada mamá, a cada papá que se esfuerce en esta iglesia y que en esta noche tu palabra y tu espíritu nos han dado luz y estamos siendo despertados a tu realidad y a tu eternidad. Salva, Jehová. Muchas gracias, Padre, por ser un Padre tan paciente y tan fiel como tú eres. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.